Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. La historia de hoy ha encendido las redes y dejado a todos hablando. Ebru Zain ha hecho una publicación que muchos interpretan como un mensaje directo para Aknaksu. Sí, después de semanas de silencio y rumores sobre tensiones en el set, la actriz rompió su silencio con una frase que no ha pasado desapercibida. En su cuenta de Instagram, Ebru escribió: "Algunos finales son solo el comienzo de algo más sincero". Una frase breve, pero cargada de significado, que inmediatamente provocó una ola de comentarios. Los fans no tardaron en preguntarse si iba dirigida a su excompañero de rodaje, Aknaksu. Fuentes cercanas aseguran que entre ambos hubo tensión durante las grabaciones finales de su proyecto conjunto. Aunque siempre mantuvieron una imagen profesional ante las cámaras, los rumores de desacuerdos personales se intensificaron en los últimos meses. Ebru se sintió herida por ciertas actitudes de Akn, afirmó una fuente del equipo de producción. Y al parecer, la publicación fue su forma de expresar lo que no pudo decir en palabras directas. En las redes, los seguidores comenzaron a dividirse, algunos defendieron a Akn, mientras otros apoyaron incondicionalmente a Ebru. Lo que hizo más evidente el mensaje fue la fotografía que acompañaba la frase. Ebru aparecía con una mirada firme, de pie frente al atardecer, con un vestido blanco y el cabello suelto, transmitiendo una mezcla de serenidad y decisión. Los comentarios no se hicieron esperar. Uno de los seguidores escribió: "Esto no es una simple foto, es una declaración". Otro dijo: "Se nota que Ebru cerró un ciclo". En pocas horas, la publicación alcanzó millones de visualizaciones y se convirtió en tendencia. Por su parte, Aknaksu también reaccionó, aunque de forma más discreta. El actor publicó una historia con el texto: "El silencio también es una respuesta", lo que los fans interpretaron como una contestación directa al mensaje de Ebru. A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de comparaciones, teorías y debates. Algunos aseguraban que entre ambos había una historia más profunda de lo que se vio en pantalla. La química que tenían no era solo actuación, comentó una seguidora. Si se miraban así en el set, era porque había algo real, agregó otro usuario. Ebru, en una entrevista reciente, fue consultada sobre el tema y su respuesta avivó aún más la polémica. Con una sonrisa tranquila dijo: "A veces la inspiración viene de lo que vivimos, no de lo que imaginamos". Esa frase fue suficiente para que los medios la titularan como una indirecta hacia Akn. El periodista insistió, preguntando si se refería al actor directamente, pero ella solo respondió: "Cada quien entiende lo que necesita entender". Su tono, su mirada y su calma solo aumentaron la curiosidad de todos. Mientras tanto, el entorno de Akn aseguró que el actor está cansado de que se le relacione con comentarios que no ha hecho. Una persona de su círculo afirmó: "Akn está concentrado en sus nuevos proyectos, pero es imposible no sentir cierta molestia cuando cada gesto se malinterpreta". Aún así, el público sigue atento a cada paso que dan ambos. Cada publicación, cada palabra, cada gesto se analiza al detalle, buscando pistas de lo que realmente ocurrió entre ellos. La situación dio un giro inesperado cuando, días después, Ebru Zain fue vista en un evento en Estambul, donde asistió junto a varios compañeros del medio. Aunque trató de mantener la compostura, los reporteros no tardaron en preguntarle por Aknaksu. Ante la insistencia, Ebru respiró profundamente y respondió con una frase que se volvió viral: "No guardo rencor, pero aprendí a poner límites". Esa respuesta bastó para que los titulares de la prensa turca llenaran las portadas con su imagen. Muchos interpretaron esas palabras como una forma elegante de cerrar un capítulo que marcó su vida profesional y emocional. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron: "Ebru está más fuerte que nunca, Akn perdió a una gran mujer, ella habla con elegancia, no con rabia". Incluso surgieron hashtags como #EbruYenibalang, el nuevo comienzo de Ebru, que se mantuvo durante horas entre las tendencias de Twitter. La actriz, sin embargo, decidió no responder más y continuar con su agenda, enfocada en nuevos proyectos y colaboraciones. Pero la historia no terminó ahí. Una semana más tarde, Aknaksu fue sorprendido por los paparazzi saliendo de un restaurante en Bebek. Cuando un periodista le preguntó si había leído las declaraciones de Ebru, el actor sonrió con discreción y dijo: "Le deseo lo mejor, siempre".
Sin embargo, su tono distante y su mirada hacia el suelo generaron aún más especulaciones. Los medios comenzaron a hablar de una ruptura silenciosa, de esas que dejan huellas sin necesidad de palabras. Una fuente cercana al actor reveló detalles desconocidos. Akne admiraba mucho a Ebru, pero sus personalidades chocaban. Ella quería más comunicación, él prefería el silencio. Eso creó una barrera entre ellos. Estas declaraciones reavivaron el interés de los fans, que comenzaron a revisar antiguas entrevistas y escenas del drama que protagonizaron juntos, buscando señales ocultas de su relación real. Algunos incluso compartieron fragmentos donde ambos se miraban intensamente, afirmando que esa conexión no podía fingirse. Por su parte, Ebru compartió un mensaje más en redes días después, acompañado de una imagen en blanco y negro. La frase decía: "No todo lo que termina es una pérdida". En cuestión de minutos, los fans interpretaron que se trataba de la respuesta definitiva al capítulo con Akne. Es su manera de sanar, comentó una seguidora. Ebru está escribiendo su propio cierre, añadió otra. Mientras tanto, las marcas con las que ambos colaboran comenzaron a aprovechar el impacto mediático. Varias firmas de moda utilizaron la imagen de Ebru como símbolo de independencia y fortaleza femenina. Incluso una campaña titulada Renacer sin mirar atrás fue lanzada con su rostro como protagonista. El público lo vio como una declaración clara: Ebru había transformado el dolor en crecimiento. Los programas de televisión no se quedaron atrás. En varios talk shows se debatió sobre la relación entre los actores y cómo los vínculos entre compañeros de trabajo pueden volverse intensos durante los rodajes. Un experto en comunicación comentó: "Lo que vemos entre Ebru y Akne es la típica mezcla entre arte y realidad. A veces, los sentimientos traspasan la pantalla, pero no todos saben manejarlos fuera de ella". Las palabras del analista generaron más de 1 millón de visualizaciones en redes. En medio de toda esta tormenta mediática, Ebru fue vista en el aeropuerto rumbo a un viaje corto a Italia. Según se supo, buscaba unos días de descanso y desconexión. Los periodistas lograron captar una breve declaración antes de que abordara su vuelo: "Todo está bien. Hay momentos para hablar y momentos para guardar silencio. Yo ya elegí el mío". Con esas palabras, volvió a dejar a todos intrigados. A su regreso, los medios reportaron que Akne había comenzado a grabar una nueva serie y que en el set se le veía más tranquilo, aunque concentrado. Uno de los miembros del equipo comentó: "Akne no quiere volver atrás. Dice que lo que pasó, pasó". Sin embargo, el público sigue preguntándose si entre ellos aún queda algo pendiente, una conversación no dicha o una despedida inconclusa. Hoy, semanas después de aquella primera publicación, el tema sigue vivo. Las redes continúan analizando cada gesto, cada palabra. Algunos aseguran que ambos se extrañan, otros creen que ya han tomado caminos distintos. Lo cierto es que Ebru Zayn y Akne Aksu han logrado mantener a todos atentos, demostrando que, a veces, las historias más intensas no se escriben en los guiones, sino en la vida real. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue realmente un mensaje para Akne? ¿O simplemente una reflexión personal? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo video. Queridos seguidores, esta historia aún no ha terminado, y seguramente habrá nuevas reacciones en los próximos días. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre lo que opinan de esta situación y activar la campanita para no perderse las próximas noticias sobre Ebru Zayn y Akne Aksu. Porque en el mundo del entretenimiento turco, nada es lo que parece y todo puede cambiar en un solo instante.